El shock es una condición que amenaza la vida. En este curso, revisaremos los tipos de shock que pueden afectar al niño e ilustraremos cómo tratar eficazmente la condición. El shock es un fallo circulatorio que provoca un aporte inadecuado de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Puede presentarse con gasto cardíaco bajo, normal o incluso alto. El gasto cardíaco no responde a la demanda de oxígeno de los tejidos. El shock es progresivo, de modo que el niño requiere atención urgente para evitar el paro cardíaco. Al ser progresivo, el niño en shock empeorará y podría hacerlo muy rápidamente. Por tanto, es vital identificar los signos del shock y tratarlos a la mayor brevedad posible. Hay 4 tipos de shock: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Veámoslos en detalle. El shock hipovolémico es el más común en niños y se debe a una hipovolemia por vómitos, diarrea, hemorragia o aporte hídrico insuficiente. Entre los signos del shock hipovolémico se incluyen taquicardia y mala perfusión. El nivel de conciencia puede ser normal al principio, pero disminuye con la progresión del shock. En las fases iniciales del shock hipovolémico, la presión arterial puede ser alta por la liberación de catecolaminas. Conforme el shock progresa, la presión arterial se reduce. Si hay hipotensión, es necesario tratamiento inmediato para evitar el paro cardíaco. El shock distributivo se produce cuando hay flujo sanguíneo inadecuado a algunos lechos tisulares, con demasiado flujo a otros. Suele estar asociado con vasodilatación y extravasación capilar y con una función cardíaca disminuida. La presentación clínica del shock distributivo es más variable que la del shock hipovolémico. Como los niños con shock hipovolémico, la mayoría que sufre shock distributivo presenta taquicardia. Algunos también tienen signos de mala perfusión, piel fría con llenado capilar lento. Pero a diferencia de los pacientes con shock hipovolémico, algunos con shock distributivo pueden tener piel caliente y rubicunda con llenado capilar rápido. La forma más común de shock distributivo es el shock séptico, resultado de una infección sistémica. Las infecciones graves pueden liberar toxinas que causen la dilatación de los vasos sanguíneos pequeños y la salida de líquido a los tejidos. El shock séptico suele ir precedido de signos y síntomas de infección como fiebre. En algunas infecciones, el niño puede presentar petequias o erupción purpúrea. La progresión del shock séptico puede tardar horas. Otra forma común de shock distributivo es la anafilaxia, producida por lo general por una reacción alérgica grave. El alérgeno puede liberar sustancias químicas que dilatan los vasos sanguíneos pequeños y provocan la salida de líquido a los tejidos, como en el shock séptico. Sin embargo, el shock anafiláctico puede desarrollarse muy rápido, a veces en apenas unos minutos. El shock cardiogénico se debe a perfusión tisular inadecuada por una mala función del miocardio. Entre las causas comunes se incluyen cardiopatía congénita, miocarditis o disfunción adquirida como miocardiopatía. Otras menos comunes son arritmias, sepsis, toxicidad farmacológica o lesión directa del miocardio. Un niño en shock cardiogénico suele presentar una marcada taquicardia, acompañada de resistencia vascular sistémica alta y vasoconstricción grave y disminución del gasto cardíaco. También puede presentar edema pulmonar con dificultad respiratoria. El volumen intravascular puede ser normal o alto, a pesar de una escasa ingesta oral. En el shock obstructivo, el gasto cardíaco se dificulta por la obstrucción física del flujo sanguíneo hacia o desde el corazón. Las obstrucciones pueden ocasionarlas agentes como el aire, líquido, coágulos, taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión. El shock obstructivo también puede deberse a un émbolo pulmonar masivo o a defectos cardíacos congénitos que causen obstrucción grave en el flujo sanguíneo sistémico, pulmonar o aórtico. Muchas de estas lesiones son ductus dependientes. Dependen del funcionamiento de un conducto arterial para el flujo sanguíneo, pulmonar o sistémico. Cuando el conducto empieza a cerrarse tras el nacimiento, el deterioro en lactantes puede ser rápido. Como el gasto cardíaco se altera tanto en el shock obstructivo como en el hipovolémico, puede ser difícil distinguirlos. Cuando se determina que el niño tiene uno de los 4 tipos de shock, es esencial definir qué tan grave es.
si es compensado o hipotensivo. El shock con una presión arterial adecuada se denomina shock compensado. Con shock compensado, la presión arterial sistólica puede ser normal o incluso alta debido a la respuesta simpática. Este mecanismo compensatorio produce vasoconstricción sistémica que, en principio, mantiene la presión arterial. El shock con baja presión arterial es el shock hipotensivo. La baja presión arterial se define como presión arterial inferior al quinto percentil para la edad. La hipotensión se produce cuando los mecanismos compensatorios fallan. El shock hipotensivo en niños es muy grave y requiere intervención inmediata. Con independencia del tipo de shock, es fundamental conocer los dispositivos y procedimientos para tratar esta grave enfermedad. Hay varias consideraciones importantes para la monitorización y el tratamiento del shock. Para monitorizar a los pacientes, use un monitor cardíaco, mida continuamente la pulsioxiometría y tome la presión arterial con frecuencia. Para tratar el shock es necesario un acceso vascular rápido para administrar fluidos y fármacos. En el caso de niños en shock compensado, es preferible el acceso venoso periférico si se puede obtener rápido. Pero en niños en shock hipotensivo, el acceso vascular inmediato es crucial, por lo que un miembro del equipo debe estar listo para establecer un acceso intraóseo. Administrar bolo de líquidos por vía intravenosa o intraósea está indicado para tratar el shock. El principal objetivo de la reanimación con líquidos es restablecer un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. La frecuencia y el volumen del bolo de líquidos dependerán del estado del niño. La velocidad de administración del líquido dependerá del tamaño y la longitud del catéter intravenoso. Administre rápidamente un bolo de líquidos ante shock hipovolémico, distributivo y obstructivo. En caso de shock cardiogénico, el bolo de líquidos debe ser más pequeño y administrarse más lentamente. Si hay mala función miocárdica, la administración rápida de líquidos puede causar edema pulmonar y dificultar aún más el gasto cardíaco. Esto puede afectar aún más la oxigenación, la ventilación y el gasto cardíaco. Prepare un bolo de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso corporal usando cristaloide isotónico. Administre el bolo durante 10 a 20 minutos. Supervise atentamente los parámetros hemodinámicos y respiratorios durante la infusión de líquido y repítalo si es necesario. Para un niño en shock se empieza la reanimación con una solución cristaloide isotónica como suero salino normal o Ringer lactato. Los líquidos con dextrosa no se aplican en la reanimación ante un shock. Si desconoce el peso del niño, use una cinta de reanimación basada en la talla para calcular rápidamente el peso y el volumen del bolo. Mida desde la parte superior de la cabeza hasta el talón. El talón del niño caerá en una zona que enumera no solo el típico bolo líquido para el shock, sino también la dosis de emergencia de medicamentos y el tamaño del equipo de emergencia indicado para ese niño. El volumen para tratar un shock es de 20 mililitros por kilogramo de peso corporal de cristaloide isotónico aplicado en bolo de 5 a 20 minutos. El equipo para la administración de fluidos por vía intravenosa en niños podría no inyectar el bolo de líquidos todo lo rápido que se requiere ante un shock. Una forma de aportar líquidos es usar un dispositivo de infusión rápida de uso comercial. Otra opción es configurar un sistema de introducción forzada rápida. Cuando se administra líquido rápidamente, hay que estar atento ante el riesgo de embolia aérea. La embolia aérea se produce si pasa aire desde la bolsa una vez que se ha agotado el líquido. Este es un sistema de introducción forzada que se ha configurado con elementos de uso común. Siga estos pasos para administrar un bolo con jeringa y una llave de 3 vías. Confirme que el acceso vascular es permeable. Conecte una bolsa de cristaloide isotónico con una llave de 3 vías y un tubo de extensión para acceso intraóseo o intravenoso. Coloque una jeringa grande en la llave. Para aspirar el líquido intravenoso en la jeringa, cierre la llave en la vía al niño y abra entre la jeringa y la bolsa de líquido. Aspire el líquido de la bolsa en la jeringa. Cierre la llave en la vía de la bolsa y abra entre la jeringa y el niño. Para la infusión rápida del bolo de líquidos desde la jeringa, inyecte el líquido de la jeringa. Repita estos pasos hasta administrar el volumen deseado de bolo de líquidos. Una vez administrado el bolo, cierre la llave para la jeringa y abra entre el niño y la bolsa intravenosa. Restablezca la infusión continua según usted estime. Evalúe detenidamente al paciente tras cada bolo. Ausculte los pulmones y busque hepatomegalia. Si aparecen crepitaciones, dificultad respiratoria o hepatomegalia,
El niño necesitará otro tratamiento, como un fármaco inotrópico, por ejemplo, adrenalina o un inodilatador como la milrinona. Algunos pacientes en shock podrían necesitar soporte respiratorio extra, como presión positiva continua en la vía aérea, intubación y ventilación mecánica tras la reanimación con líquidos. Si el niño tiene fiebre pero no presenta signos de shock, no se recomiendan los bolos de líquidos por vía intravenosa. No se han constatado ventajas en estos casos y podría ser perjudicial cuando el acceso a recursos de cuidados intensivos es limitado. Para pacientes con posible shock séptico, se administrarán antibióticos durante la primera hora. Además, será necesaria la administración de fármacos vasoactivos si el niño no responde a los bolos de líquido iniciales. En pacientes con shock cardiogénico, podrían necesitarse pequeños y más frecuentes bolos de líquidos, pero hay que actuar con precaución. La mayoría de pacientes necesitará soporte inotrópico con medicación como milrinona o adrenalina. En el shock obstructivo, el tratamiento debe paliar el problema subyacente. Por ejemplo, con neumotórax a tensión, se requiere descompresión con aguja. Para taponamiento cardíaco, se indica la pericardiocentesis. Para cardiopatía congénita ductus dependiente que causa shock obstructivo, administrar prostaglandina puede salvar la vida. Mientras se averigua la causa del shock obstructivo, administrar pequeños bolos de líquido y fármacos vasoactivos como la adrenalina puede favorecer el gasto cardíaco. También debe consultar al experto. Saber reconocer los signos del shock y tratar esta condición son competencias esenciales que debe aprender. Su habilidad para tratar este problema puede salvar vidas.